En esta ocasión vamos a hablar acerca de uno de los samuráis más habilidosos y respetados de la historia de Japón, Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi es conocido por haber escrito un libro basado en sus hazañas personales enfocado a la táctica de combate y la estrategia militar. Un libro que hasta nuestros días ha sido ampliamente estudiado y utilizado como una guía para la estrategia en muchos ámbitos, incluyendo el mundo empresarial. En este video, vamos a explorar algunas de las enseñanzas más importantes de Musashi y en cómo pueden ser aplicadas en el mundo empresarial y en la vida cotidiana. Así que, si estás interesado en aprender más sobre este legendario personaje y sus enseñanzas, si piensas que estos conceptos pueden ser aplicados para mejorar tu vida personal y profesional, entonces suscríbete a este canal, comparte y escribe tus comentarios. Miyamoto Musashi fue un famoso samurái y un artista marcial japonés del siglo XVII. Es conocido principalmente por su obra literaria, El libro de los 5 anillos, que es considerado un clásico en el campo de la estrategia militar y ha sido estudiado por miles de líderes militares y empresariales de todo el mundo. Musashi es considerado un ícono cultural y un héroe nacional en Japón, y es admirado en todo el mundo por su habilidad y sabiduría en el combate. El libro de los 5 anillos ha sido traducido a numerosos idiomas, y algunas de sus enseñanzas más importantes incluyen el concepto de no mente. La idea de que el guerrero debe ser capaz de controlar sus pensamientos y emociones y no dejarse llevar por ellos durante el combate. Dejar que tu entrenamiento y tus instintos tomen el control en lugar de dejar que tus miedos o tu ego te distraigan. La importancia de la observación y el análisis. Observa y analiza cuidadosamente a tu oponente y al entorno. Utilizar esta información para anticipar los movimientos de tu oponente y para encontrar ventajas estratégicas a nuestro favor. La importancia de la adaptabilidad y la flexibilidad. Miyamoto Musashi enfatiza que es importante ser capaz de adaptarse y cambiar la estrategia según sea necesario en función de la situación. No aferrarse a una sola táctica o enfoque, sino ser flexible y estar dispuesto a cambiar de acuerdo a la situación. La importancia de la práctica y el entrenamiento. Musashi sostiene que a través de la práctica y el entrenamiento, se pueden desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para dominar cualquier situación. La importancia de la simplicidad y la eficiencia. Se refiere a que es importante evitar la sobrecomplicación y buscar siempre la forma más eficiente de hacer las cosas. Utilizar técnicas y estrategias que sean simples y fáciles de ejecutar, pero que aún así sean efectivas. Una de las anécdotas más famosas de Miyamoto Musashi fue su encuentro con el samurái Sasaki Kojiro en el puente Ganryu en el año 1612. Kojiro era conocido por su habilidad con una espada larga, llamada Nodachi, y se había ganado una reputación como uno de los mejores espadachines del país. Musashi venció a Kojiro en un duelo a muerte con una espada de madera hecha de bambú que había tallado ese mismo día. Una de las técnicas utilizada por Miyamoto Musashi es la de las 2 espadas, conocida como Nichi Nichi Ryu. Esta técnica implica el uso simultáneo de una espada larga y una espada corta en combate. La idea detrás de esta técnica es utilizar la espada larga para bloquear y atacar a distancia, mientras que la espada corta se utiliza para ataques precisos y rápidos a corta distancia. Miyamoto Musashi creía que las técnicas que había desarrollado para el combate con espadas podrían ser aplicadas a la vida cotidiana. Él creía que la disciplina y la concentración necesarias para dominar las armas podían ser trasladadas a otras actividades, como el trabajo, el estudio y las relaciones personales. Una de las principales enseñanzas de Musashi es la importancia de la flexibilidad y la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. En el combate, con 2 espadas, esto significaba estar preparado para cambiar rápidamente entre las 2 armas, y en la vida cotidiana, esto significa ser capaz de adaptarse a diferentes situaciones y personas. Otra enseñanza es el control de la mente y el cuerpo. Musashi creía que para ser un buen espadachín,
uno debía tener una mente tranquila y clara y estar en control de su cuerpo. En la vida cotidiana, esto puede significar desarrollar una mente clara y tranquila a través de la meditación y estar en control de sus emociones y reacciones. También enfatiza en la importancia de tener un propósito y una meta clara y trabajar duro para alcanzarla. En el combate, esto significa tener un objetivo claro para vencer a su oponente, mientras que en la vida cotidiana puede significar tener una meta clara para el trabajo, el estudio o cualquier otra actividad. Algunas frases célebres que dejó plasmadas fueron: 物事をまさしく行うことを学べば、何も考えずに。 aprende a hacer las cosas correctamente y luego podrás hacerlas correctamente sin pensar. 理論のない実践は盲目ですが、実践のない理論は。 La práctica sin teoría es ciega, pero la teoría sin práctica es ciega también. あなたの目標が何であれ、あなたの前に、それを達成した人が。 No importa cuál sea tu objetivo, siempre hay alguien que lo ha alcanzado antes que tú. Busca a esa persona y aprende de ella. 戦士の道は孤独ですが、それが真の。 El camino del guerrero es solitario, pero es el único camino para alcanzar la verdadera paz. Las enseñanzas de Miyamoto Musashi también pueden ser aplicadas en el ámbito empresarial y de los negocios de diversas maneras. Observación y análisis. En el libro de la Tierra, Musashi habla sobre la importancia de observar y analizar cuidadosamente al oponente y al entorno para poder tomar decisiones estratégicas acertadas. Esta enseñanza puede ser aplicada en el mundo empresarial al analizar el mercado y a la competencia para tomar decisiones inteligentes. Adaptabilidad y flexibilidad. En el libro de la Tierra, Musashi también enfatiza la importancia de ser capaz de adaptarse y cambiar la estrategia según sea necesario en función de la situación. Esta enseñanza puede ser aplicada en el mundo empresarial al ser flexible y adaptarse a cambios en el mercado o a las necesidades de los clientes. Paciencia y perseverancia. En el libro del agua, Musashi habla sobre la importancia de la paciencia y la perseverancia en el combate. Esta enseñanza puede ser aplicada en el mundo empresarial al mantener la calma y perseverar en el camino hacia el éxito a pesar de los obstáculos. Velocidad y sorpresa. En el libro del fuego, Musashi habla sobre la importancia de la velocidad y la sorpresa en el combate. Esta enseñanza puede ser aplicada en el mundo empresarial al anticiparse a las necesidades de los clientes y tomar ventaja sorpresa sobre la competencia. Miyamoto Musashi falleció a los 60 años de edad en 1645. Cuenta la leyenda que Musashi estaba trabajando en El libro de los 5 anillos en su último día de vida. Después de completar su trabajo, entonces se acostó y falleció en paz. Su legado incluye su fama como uno de los samuráis más habilidosos y respetados de su época, y la creación de una obra clásica de estrategia militar y táctica que ha sido ampliamente estudiada. Esperamos que hayas disfrutado de este video y hayas aprendido algo nuevo sobre las enseñanzas de este legendario samurái. Recuerda que estas enseñanzas no solo son útiles en el combate, sino que también pueden aplicarse en la vida cotidiana para ayudarte a tomar decisiones estratégicas y saber adaptarte a los cambios. Muchas gracias por ver este video y esperamos que te hayas inspirado a profundizar en las enseñanzas de Miyamoto Musashi. Y recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal, Inquebrantablemente. Hasta la próxima.